Bueno, invitado ya en el piso, un funcionario importante del gabinete provincial. Exactamente, un tema que nos convoca permanentemente desde muy diferentes aristas, tanto por lo que tiene que ver con la gestión del Estado como en la vida directa de cada persona. Nos acompaña el ministro de Salud de la provincia, Ricardo Pica-Steiner. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Estuvimos esta semana escuchando que hubo un cambio importante en la manera en que se vincula la provincia con los equipos de salud en lo que tiene que ver con la parte de contratación y salario. Brevemente, ¿nos puede describir de qué se trata ese cambio? Brevemente. Sí. Muy bien, bueno. El señor gobernador Martín Yállor hizo 3 anuncios este lunes. Perdón, discúlpenme. Ahí está. Perfecto. Disculpen. El señor gobernador hizo 3 anuncios el día lunes. Se anunció la implementación de la ley de estímulo, que es la 11.026, y también firmó el decreto reglamentario de la unificación de la ley de los equipos de salud, que es la 10.889, que es la unificación de la 76.25 y la 93.61, que involucra a los 2 cuerpos profesionales, aparte del equipo médico, que integra el equipo de salud de la provincia de Córdoba. Entonces, en definitiva, lo que ha hecho con este anuncio es cambiar un poco el paradigma del funcionamiento del equipo de salud en la provincia de Córdoba. Por segundo, creo que es significativo el hecho de que vuelve a dar una muestra tangible, palpable, real y concreta, sobre todo para todo el equipo de salud, del compromiso que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba con la salud y el compromiso que había asumido en el momento de su elección, en el momento de su campaña electoral, de que esto era una promesa que el gobernador había asumido, que iba a concretar, y a 1 año y medio de la gestión la tiene implementada y funciona. Ministro, ¿y el impacto en la práctica para los agentes? Digamos, ¿van a tener un plus a partir del próximo mes? ¿Cuánto en materia de tiempo y implementación esto es inmediato? Esto es inmediato, pero con una salvedad, permítame explicarla. Esto alcanza 5.700 agentes del equipo de salud, se dividen en 2 partes. El primer componente son los miembros del equipo de salud, que están compuestos por licenciados y técnicos universitarios, que son los enfermeros, los nutricionistas, los técnicos de laboratorio. No me quiero olvidar a nadie, pero estoy tratando de recordar absolutamente a todos: los fisioterapeutas, los kinesioterapias, los equipos de soporte, los técnicos de laboratorio y de rayos, para nombrarlos casi todos, psicología también. Cada uno de ellos va a ir de acuerdo a su titulación universitaria y su formación, pasando directamente a las categorías correspondientes. Y eso significa aproximadamente, en promedio, un incremento salarial entre los 380.000 pesos aproximadamente. Después está el segundo grupo. El segundo grupo está conformado por los equipos de la administración de los hospitales, el equipo de la administración central del ministerio, los choferes y los camilleros. Este segundo grupo tiene que acceder al alcance de la ley de manera escrita, fehaciente, a través de CIDI. Lo tiene que dejar expresado. Lo tiene que dejar expresado, porque aparte de eso, de expresar su voluntad, se tienen que atener a un cambio de la carga horaria a la cual están sujetos. Van a pasar de tener 30 horas semanales a tener 35 horas semanales. Eso es un incremento de aproximadamente casi el 16.5, 17% de su carga horaria. Y eso le vamos a dar a la gente un tiempo aproximadamente entre 60 y 90 días para que lo formalice, y de esa manera vayan pasando, a medida que lo vayan haciendo, al segundo equipo. Es un incremento promedio en la medida que vayan efectivizando y vayan concretando estas actividades, de aproximadamente 242.000 pesos promedio de cada uno, tomando todos los 5.700, y una erogación mensual que va a tener que hacer el gobierno de la provincia de Córdoba
de 2.250 millones de pesos, casi 27.000 millones de pesos adicionales al año en concepto de salario. Bien. Por la unificación de la ley. El segundo es el impacto que tiene la asignación a estímulo, que la asignación a estímulo surge del 30% de la recaudación, o sea, de la percepción, no de la facturación, sino de lo percibido formalmente por el Ministerio de Salud en concepto de recupero de gasto. Ese 30% se distribuye entre el 80% y el 20% en todos los miembros del equipo de la salud. Va a depender, obviamente, proporcionalmente de lo que se genere. Un viejo objetivo de la provincia. Hace muchos años que escuchamos que hay que mejorar el recupero del gasto. ¿Cómo está en este momento? ¿Qué porcentaje de las prestaciones están recuperando? ¿Y por qué vía se realiza? El recupero de gasto está formalizado por ley, el 8373. El recupero de gasto consiste en la facturación de los gastos hospitalarios. No es lo mismo de lo que pasa en la parte privada, donde se facturan derechos y honorarios. Nosotros hacemos una recuperación de gastos, que es lo que está previsto en la ley. Esa recuperación depende de dos cosas y fue una de las principales iniciativas que tomó el gobernador Martín Yarlora en enero del 2024, cuando comenzamos la gestión, esa primera reunión que tuvimos con todos los equipos de salud, donde pidió el compromiso y el esfuerzo de empezar a documentar correctamente en la historia clínica digital que tiene la provincia toda la tarea que se hacía para, primero, llevar correcto registro de la tarea y, segundo, permitir que los mecanismos de facturación del gasto y de la percepción de dinero que viniera después sirviera para fortalecer inicialmente en el año 2024 el fondo de recupero, el fondo de fortalecimiento hospitalario, perdón, que lo pusimos en funcionamiento en ese mismo año, que generó una facturación de casi 20.000 millones de pesos en el primer año, casi 18.000 millones y una percepción de 6.000 millones. Ministro, ese recupero en algún momento lo hacía Collector. ¿Lo sigue haciendo Collector o lo hace la administración provincial de manera directa? El recupero de obras sociales, ¿no? No, lo que está previsto es que los hospitales factura Collector y Collector hace la percepción del dinero. Nosotros no nos ocupamos de eso. O sea, Collector interviene en la gestión de cobro. Exactamente. Tal cual lo hace con los... sí, con el resto de impuestos. Exactamente. En lo que va del año, llevamos un incremento muchísimo mayor proporcionalmente a lo que hemos hecho el año pasado. Revisé los números antes de venir. Desde el inicio de la gestión hoy tenemos 28.000 millones de pesos facturados y 14.000 millones de pesos a mayo, junio, terminó ayer, así que esa facturación no la tenemos. Cobrados. Percibidos. Claro. También hubo otra cosa que el gobernador Martín Yarlora gestionó y que nos ayudó mucho en la percepción del cobro, es que en marzo del año pasado cambió la modalidad de facturación. En el momento que el presidente Milei dictó el decreto de liberación de la gestión o de la autogestión de los hospitales, el gobernador nos cedió a nosotros la posibilidad de gestionar la facturación a través del nomenclador de APROS. Eso permitió sustancialmente incrementar los valores de la facturación del recupero y, por otro lado, en el mismo decreto del gobernador nos permitió ejecutar la facturación de cada uno de los hospitales como una deuda pública, para que la gente lo pueda entender, y de esa manera nosotros acortar muchísimo los tiempos de demora de cada uno de los prestadores y tener una herramienta de ejecución de deuda para contar con ese dinero. Y en porcentaje, ¿cuántos pacientes se atienden en los hospitales públicos que tienen obra social? En porcentaje. Bueno, son variables, depende mucho de la época del año. También depende mucho de la consecución del tiempo a lo largo de la gestión y depende mucho también de cada uno de los grupos etarios que nosotros tenemos. El principal financiador, para decirlo de alguna manera, es el PAMI. Claro. En el interior de la provincia se atienden muchísimos pacientes de PAMI porque la estructura
y la infraestructura de funcionamiento de las clínicas privadas se ha visto muy deteriorada después de la pandemia a esta fecha por la crisis del sector. Entonces los hospitales atienden mucho de estos pacientes, atienden mucho de la emergencia de estos pacientes y soportan y ayudan la infraestructura que tiene la capacidad privada para atender a estos pacientes. En segundo lugar, el APROS. Y en tercer lugar, las obras sociales, sobre todo sindicales. Desde el 2024 para acá, nosotros hemos tenido un incremento muy importante de pacientes sin obra social, que han perdido su obra social por producto de la crisis, pero también hemos tenido un incremento también significativo de pacientes que van a los hospitales públicos y que tienen algún tipo de cobertura. En algunos lugares, como el Hospital de Niños, en la época de invierno llega hasta el 45%, y hay otros lugares, el Hospital Córdoba, que es el hospital referente de alta complejidad de la provincia de Córdoba, el Hospital de Río Cuarto, el de Villa María, el de Esto es principalmente San Francisco, tienen números similares. ¿Esto ocurre por el cobro de coseguros en el sector privado? Principalmente, una de las principales razones por las cuales los pacientes que tienen algún tipo de cobertura asisten a los hospitales públicos es la principal porque es el único prestador en algunos lugares, en el sur, en el oeste y en el norte, lo cual es una realidad. Y segundo, por el hecho de que muchas obras sociales controlan el uso, el gasto o el funcionamiento del sistema con sistemas de recupero, de coseguros, que en algunas circunstancias son erogaciones muy importantes y que la gente en este momento no puede hacer y recurre a la parte pública. Ministro, lo llevo a un plano un poquito más llano para el que está del otro lado escuchándonos o viéndonos. ¿Cómo está el sistema en un momento en el cual, bueno, comenzó el frío intenso, las enfermedades respiratorias obviamente son estacionales en esta época? ¿Hay mucha demanda? Digo, ¿está por encima de lo que ustedes preveían, por debajo? ¿Cómo va? Nosotros habíamos previsto para este año una atención similar a la que tuvimos el año pasado. Sin embargo, no hemos tenido la misma cantidad de trabajo que hemos tenido el año pasado. Principalmente por dos razones principales. La primera es porque los fríos intensos que estamos viviendo ahora se han atrasado mucho con respecto al año pasado. Si ustedes recuerdan, las primeras heladas grandes del año pasado fueron a principios de mayo. Claro. El año pasado nosotros tuvimos una contingencia de dengue muy importante que tuvo una consecución hasta el super fin de semana de abril. Apareció COVID porque la tasa de vacunación es muy baja. Tuvimos como un bridging, como un puente entre dengue y las enfermedades respiratorias en el mes de mayo. Y después empezaron los virus respiratorios, sobre todo en los más niños, a principios de junio. Eso no ocurrió este año. Este año tenemos una casuística diferente. El año pasado, virus sincitial respiratorio y los parainfluenza fueron predominantemente los virus que afectaron a la población y COVID. Este año, sobre todo, influenza. Como influenza es un virus que ha estado presente en la humanidad y en todos nosotros durante mucho más tiempo, tenemos nivel de e independientemente de que las tasas de vacunación, que eso es una cosa que me gustaría conversar con ustedes, han sido muy bajas, existe una inmunidad adquirida de la población muchísimo mayor de lo que se necesita para el sincitial respiratorio y los parainfluenza y COVID. Eso ha hecho de que la demora y la virología presente haya impactado mucho menos en la atención de demanda espontánea de las guardias y de las internaciones hasta este momento. ¿Por qué baja la tasa de vacunación? ¿Perdón? Perdón, ¿por qué baja la tasa de vacunación? A mí me parece que son hechos que tenemos que comenzar a tratar y aprender a comunicar entre todos, y me parece que aprovecho esta oportunidad que estoy con ustedes para que nos ayuden a comunicarlo correctamente. Existe una desinformación, lo podemos decir de esta manera, en que hay personas que han empezado a sospechar de la eficacia y de la utilidad de las vacunas. Me parece que los efectos adversos informados por la vacuna de COVID en su momento
se han mal interpretado y se han mal informado. No digo que sea esa la única causa, pero sí tiene mucho que ver la forma en la que se han reportado los efectos adversos de distintas vacunas. Y eso ha hecho de que la gente comience a tener una percepción errónea y equivocada de la eficacia, la eficiencia y la seguridad que tienen las vacunas. Sobre esto se agrega, salido de la pandemia, la discusión que tuvimos el año pasado con respecto a las vacunas de dengue y la posición que tomó el gobierno de la provincia de Córdoba, en este caso, donde decidimos comprar vacunas, tener un programa de vacunación y hacer las cosas de acuerdo a lo que los datos científicos, la evidencia científica y el arte de curar se hace por norma, que es comprar vacunas y diseñar, de acuerdo a la cantidad de vacunas que uno tiene, el mejor plan de vacunación que pueda hacer y no demonizarlas como ocurrió en ese momento. De esa manera, uno resta muchísima gente que se siga adhiriendo a las vacunas. Eso creo que han sido dos principales eventos que han hecho de que la gente abandone el hábito de irse a vacunar como saludablemente lo hacía, al menos yo, cuando era chico. Si yo pregunto acá en la mesa quién de ustedes se vacunó con influenza, probablemente me digan, no me vacuné. Y están todos extremadamente... Yo sí me vacuné. Y también me vacuné contra COVID. Y tengo todas las marcas de COVID puestas. Soy un muestrario de inmunología contra el COVID. Y lo hago, primero porque absolutamente creo que en eso, pero porque es la única forma de no enfermarme. Y yo tengo que estar presente en todos los hospitales e ir a todos los hospitales y visitar todos los hospitales. ¿Está medido, más o menos, aquí en Córdoba, cuánta gente no se vacuna? Sí, tenemos tasas de vacunaciones bastante bajas. Hemos hecho ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál sería más o menos ese nivel? Y cerca depende de la vacuna que estamos hablando, pero tenemos tasa de vacunación, por ejemplo, para dengue, que llega al 40% de la población a la que nosotros queremos vacunar. Está bien, dengue es una vacuna que tiene síntomas cuando uno se vacuna. Hay que hacer una vacunación cada 2 meses, hay que ir a los vacunatorios de la provincia por la trazabilidad que la vacuna necesita, y eso resta con que la gente lo haga. Yo creo que tenemos que cambiar de alguna manera la forma de percibir desde el ministerio y desde la población el uso de las vacunas y ser un poco más extensivo hacia la comunidad, sacar los vacunatorios a los colegios, sacar los vacunatorios a los clubes, sacar los vacunatorios a los lugares donde la gente está y trabaja y vacunarlos ahí. La gente... Cuando uno les pregunta, y yo les pregunto a todos ustedes, si ustedes creen y si vacunarían, ustedes dicen que sí. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Muy bien, pero es difícil que encuentren el tiempo o el día o el momento para salir de acá, ir hasta el vacunatorio del Hospital Córdoba o el que fuera y vacunarse con la cola. Si yo traigo una enfermera con 150 vacunas y las dejo acá, con ella acá, que es la que lo tiene que hacer correctamente, cuidando la cadena de frío y todos los mecanismos de seguridad, seguramente todos ustedes se vacunarían. Ese es el paradigma que tenemos que empezar a trabajar entre todos distintos, pero cada uno cumpliendo con la parte que le corresponde, comunicando correctamente el uso de las vacunas, la eficacia que tiene, y nosotros haciéndolas más disponibles. ¿Diego? No, simplemente algo, a colación de lo que contabas vos, Mariano. Esta semana se tomó una medida, creo que no, inédita. El lunes y martes no se computaron las faltas a raíz de las bajas temperaturas. Un poco cuál había sido, supongo, el aporte tuyo y ustedes de la cartera para sostener esa decisión. Mira, principalmente es higiénico el problema, porque las bajas temperaturas de menos de 0 grados, menos 2, durante mucho tiempo de la noche, te congelan mucho el agua de la cañería, de la tubería. Entonces, vos tenés por eso dijimos a la mañana y a la tarde, vos tenés en muchos lugares de la provincia temperaturas extremadamente bajas hasta después de las 11 o mediodía en estos días. Y no tenés agua disponible en los baños, entonces no podés sanitizar los colegios porque no tenés cómo higienizarlo o cómo usar los baños. Ese es, te diría, probablemente el lugar donde yo diría sin agua corriente es muy difícil que el colegio funcione. Desde ese punto de vista, los niños no se pueden lavar las manos, no hay agua disponible para que puedan tomar, el agua está extremadamente fría y por supuesto es mucho más difícil que los niños lleguen al colegio con bajas temperaturas. Desde la cartera de salud, independientemente de todo, los colegios sin agua son muy difíciles que funcionen, sin agua potable. Claro. Entonces, un poco el aporte que nosotros hicimos al ministro Ferreira es decir, mirá, si tenés
toda la parte sur, la parte oeste y la parte sureste de la provincia, con los caños congelados, que es una realidad que a todos nos pasó, y es muy difícil que el colegio abra a las 7:30 de la mañana. Y si no abre a las 7:30 de la mañana, es muy difícil que abra a las 9 y que vos tengas agua corriente. Entonces, a medida que la temperatura se vaya normalizando y tengamos agua potable, por eso dijimos 1, 2 días, al tener agua potable en los baños, los colegios pueden volver a funcionar sin problema, desde nuestro lado. Después seguramente hay cuestiones de infraestructura y Ministro, y de acceso. ¿Cuál es su postura sobre la retirada del Gobierno Nacional de la Organización Mundial de la Salud? Y también quería preguntarle cómo es la dinámica de trabajo con el Gobierno Nacional desde su cartera. Bien, lamentablemente a mí no me corresponde opinar sobre las decisiones del señor presidente. El presidente tomó una decisión, esa decisión tiene implicancias sanitarias. Desde el punto de vista fáctico, práctico y funcional, lo vamos a dividir en dos. No tener el soporte de la Organización Mundial de la Salud le quita a la República Argentina, no a las provincias, sino a la República Argentina, en este caso, el acceso a información, soporte, programas, financiamiento y ayuda en circunstancias excepcionales. Lo que sí hizo el gobierno de la provincia de Córdoba, lo que me encomendó el gobernador Martín Yarlora, es buscar algunas otras alternativas. La alternativa que tiene el ministerio, que ya firmó un convenio aceptado por el ministro Lugones, es relacionarnos directamente con la Organización Panamericana de la Salud. La Argentina no se ha retirado de la Organización Panamericana de la Salud y nosotros hemos firmado un convenio por el cual, a través del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, tenemos acceso directo a las herramientas de financiamiento, de control, de ayuda y de tecnología que nos pueda brindar la Organización Panamericana de la Salud. Desde el punto de vista fáctico, práctico, diario, cotidiano y a la que la gente le importa, la relación con la OMS, la provincia de Córdoba nunca la tuvo directamente. Siempre la tuvo con la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros mantenemos ese vínculo mucho más reforzado en vista de que la nación salió de la OMS y de esa manera nosotros nos aseguramos poder seguir accediendo a otras herramientas que antes no teníamos: financiamiento, programas, educación, soporte. Ministro, gracias. Perdón, tengo otra pregunta, sí, ¿cómo no? Cortita. Venimos de asistir al juicio del neonatal. Durante ese juicio se habló de delitos, pero también se habló de una serie de prácticas, muchas vinculadas con violencia obstétrica que ocurrían dentro del hospital. Quería saber, en los 3 años que pasaron desde que ocurrieron esos hechos hasta ahora, ¿qué cambió? ¿Usted está tranquilo con la manera en que funciona hoy el neonatal? Yo diría que tendremos que hablar no únicamente del neonatal, tenemos que hablar del sistema sanitario. Lo que pasó en el momento del neonatal creo que ya ha sido juzgado y está en manos de la justicia y no voy a opinar al respecto. Pero la principal iniciativa que tomó el gobernador Martín Yarlora cuando largamos el programa de fortalecimiento hospitalario en enero del 2024 fue cambiar la forma de trabajo que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba y el Ministerio de Salud para con los vecinos y los pacientes. Y él pidió en ese momento compromiso, pidió en ese momento doble esfuerzo, pidió en ese momento registro, pidió en ese momento que tomáramos la actitud como la que tenían, lo comparó con la parte privada, si ustedes lo recuerdan en ese momento, y cambiar la forma en la que nosotros estamos trabajando. La violencia institucional no está aceptada bajo ningún punto de vista, ni cultural, ni bajo ningún punto de vista, en el ministerio ni en el gobierno de la provincia de Córdoba. Y vamos a ser implacables en cada uno de los eventos que nosotros tomemos. Y eso va desde no brindarle la información correcta y apropiada a una persona, hay formas de decirlo y formas que no, como también no darle el soporte, el trabajo y el acompañamiento que las personas merecen y necesitan. Nosotros seguimos trabajando con eso, vamos a seguir trabajando con eso. También implica que
trabajemos muchísimo en lo que es la seguridad del paciente. Esa seguridad la podemos solo controlar documentando la historia clínica. Por eso el gobernador fue tan insistente con el registro de la historia clínica. Vamos a seguir insistiendo e invirtiendo muchísimo dinero en que la infraestructura sea la correcta para que los pacientes puedan ser correctamente atendidos, y eso son las inversiones que hacemos en el Hospital de Niños, en el Hospital San Roque, en el mismo neonatal, en todos los lugares que tenemos. Lo estamos haciendo lento y progresivamente, hay un montón para hacer. Estamos también trabajando en que la cantidad de recursos humanos sea la apropiada para que la atención sea la correcta en tiempo y forma. Y también estamos trabajando mucho en que todas las cosas que ha dejado de hacer la nación y no la tiene las personas disponibles, el gobierno de la provincia las tenga y las tenga disponibles para los pacientes. Todo ese combo es lo que el gobernador nos pide que en el ministerio nosotros hagamos para que la atención de los pacientes en la provincia de Córdoba sea equitativa, segura, en tiempo y forma, accesible y de la mejor calidad posible.